A ver si parece que ya estamos en línea, si nos pueden confirmar. Listo, muy bienvenidos a toda la audiencia que nos sigue hoy en userena.cl. Estamos con el profesor astrónomo Rodolfo Angeloni, que pertenece al Instituto de la Universidad de La Serena y nos acompaña hoy desde bien lejos y desde el epicentro de lo que es la pandemia, ¿no? de coronavirus. Estamos con Rodolfo desde Italia, en su casa. Muy buenos días, Rodolfo, ¿cómo estás tú? Hola, buenos días, Carola. Muy bien, gracias. Un saludo a todo Chile. Primero, bueno, agradecerte la disponibilidad de poder trabajar en esta modalidad de entrevista por streaming, que es nueva para nosotros en la Universidad de La Serena, desde el Departamento o la Dirección de Comunicaciones. La idea es partir con una serie de entrevistas con profesores, estudiantes, directivos, de manera de también ir conformando esta comunidad que va a tener que teletrabajar y teleestudiar por un par de semanas o tal vez meses. La idea es que primero nos cuentes cómo es que te lleva a Italia un objetivo, que era probablemente vacacionar, y cómo es que te sorprende la vida y nos sorprende a todos con este cambio paradigmático en la rutina. Yo viajé a Italia para las vacaciones de verano, aprovechando de la pausa de verano, y estaba en Italia reprogramando mi vuelta a Chile cuando hacia el final de febrero empezaron a surgir los primeros casos de coronavirus acá. Obviamente, como pudieron ver, los casos han ido aumentando de forma exponencial hasta que justo el día anterior que yo tenía programado mi regreso, el 9 de marzo, se empezaron a cerrar varias cosas, incluyendo obviamente los bordes nacionales. O Entonces, sea, Rodolfo, esto fue breve, porque si tú me dices fines de febrero y 9 de marzo, la explosión fue fue súper abismal. rápida. De hecho, pasamos de unos pocos casos que se pensaba estaban controlados a una situación claramente fuera de control, con un aumento exponencial de los contagios y por el tema del periodo de incubación de la enfermedad, ah, nos encontramos a las 2 semanas que estábamos llenos, sin haber tenido la mínima percepción, tanto la ciudadanía cuanto lamentablemente las mismas, que el fenómeno era de un tamaño ya importante. Y retrospectivamente, ¿cuál es la explicación de esto? ¿Cuál es el relato que Italia se ha dado para entender por qué les pasó de esta manera? No hay una explicación clara y establecida al momento. Hay varias teorías que circulan. Hay, como pueden imaginar, debates las 24 horas en la televisión discutiendo político cuanto a dónde ha llegado el paciente cero, que aún formalmente no se ha logrado identificar. Hay alguien que dice que ya ha llegado directamente de la China. De hecho, Italia fue el único país europeo que ya al final de febrero decidió parar los vuelos directos hacia Asia y desde China. Y hay opiniones que dicen esto fue bueno porque permitió de alguna forma contener algo que si no habría sido aún más contundente. Hay otras opiniones que dicen exactamente al revés, porque haber como único país de Europa parado la conexión directa con China, en realidad ha permitido que mucha gente entrara haciendo escala en otros países proveniendo de China en vez de venirse directo, sino haciendo escala en Frankfurt, y esto ha permitido básicamente que perdiéramos el control de los ingresantes. Y obviamente, ya que muchas de estas interacciones comerciales estaban concentradas en el norte de Italia, no sorprende retrospectivamente hablando que de hecho el contagio ha explotado con más violencia en el norte, en donde están las regiones más productivas, en particular Lombardía, que como han visto sigue estando en un estado bastante crítico. Hoy escuchábamos a la vocería de gobierno en Chile y se indicaba que efectivamente Italia sigue siendo el país, lamentablemente, que tiene más fallecidos. El 30% de los fallecidos a nivel global
son italianos, y por supuesto que desde acá uno observa con dolor, ¿no? Porque al final esto es una situación mundial, pero me pasó a mí, solo para compartirte lo que aquí habían sido solo cifras, ¿sí? Te deshumanizas en la entrega de la información, hasta que el contagio toca tu puerta. No sé si me escuchas, porque me aparece la señal de que está algo inestable. Pero me pasa que hace muy pocas horas supe que el padre de un amigo mío, colega periodista, está conectado a ventilador mecánico, y entonces esas cifras tienen otro valor. Me imagino que eso también te pasa a ti, porque uno dice, ok, Italia, España, yo tengo muchos amigos, compañeros allá, pero es distinto cuando te toca a alguien cercano. ¿Cuál ha sido tu realidad ahí? ¿Tienes amigos, me imagino, tu familia, tus padres? Tú me contabas, son personas también adultas mayores, tu tía. Eh, Claro. ¿Cómo se maneja la emocionalidad y este estrés, ¿no? De sentir que está tan lejos y tan cerca a la vez. Es difícil, especialmente desde una perspectiva psicológica, ¿no? Porque nos encontramos a cambiar completamente estilo de vida de un día para el otro. Donde vivo yo, en la región central de Italia, relativamente cerca de Roma, la situación es relativamente bajo control. Tenemos conocidos también relativamente cercanos que han sido afectados directamente o a través de pérdida de seres queridos o por haber estado cerca de personas contagiadas y que entonces están en una cuarentena obligatoria. Nosotros, en mi personal, esta situación me ha encontrado en una situación, podríamos decirlo, de suerte, porque por lo menos tengo la tranquilidad de estar todos juntos con mi familia, mi hija, mi pareja y también mis papás. Me hubiera pillado en Chile sin posibilidad, ¿no?, de viajar, habría sido personalmente mucho más complejo. Y por ende entiendo amigos y colegas que viven o trabajan en el extranjero y que en este momento están justamente en la situación que describo, o sea, con la imposibilidad de viajar y cuidar, por ejemplo, a sus papás o sus familiares. Nosotros aquí en casa somos al momento 5 personas, más una tía que vive en un departamento cerca. Y en el respecto de las recomendaciones de contenimiento del contagio que ha dado el gobierno, básicamente yo soy la única persona del núcleo familiar que sale. Intento salir el menos posible y de hecho salgo una vez a la semana para ir al súper, ir de compra, y con todas las protecciones que aconsejan. Entonces, mascarilla, guantes, manteniendo, y eso es súper importante, la distancia social. Y con respecto a tu pregunta, lo que efectivamente es lamentable, aún si entendible, nos dimos cuenta aquí en Italia que la gente empezó a tomar conciencia y entonces a respetar estas recomendaciones como la distancia social, el salir el menos posible, solo cuando el contagio empezó a acercarse. Cuando, como tú mencionabas, empiezan a conocer a alguien que ha sido directamente contagiado, afectado, entonces la gente se asusta y pasamos de una situación de completa irresponsabilidad, donde uno piensa, bueno, a mí nunca me va a tocar porque esta enfermedad, como habían dicho al principio, solo, ¿no?, de los viejitos, de los adultos mayores, situación de miedo en donde domina la irracionalidad. Y nosotros pasamos justamente de un polo al otro polo de una forma muy instantánea. Y esto ha sido lamentable porque, como les decía, el periodo de incubación es de 2-3 semanas, lo que nos cuentan. Y eso significa que el mal comportamiento de hoy se refleja solo en 2 semanas más. Y A propósito de lo mismo, comentarte, yo seguro has podido ver tus noticias o imágenes de tus redes sociales a propósito de los comportamientos irresponsables, ¿no? O sea, a mí hay dos cosas que me han llamado la atención, fundamentalmente en Santiago, que es lo que uno más ve a través de las noticias, las comunas en cuarentena. O sea, esto de poder pedir, ¿cierto?, los permisos online, que facilita mucho,
y que hayan tenido que restringir a 2 permisos por persona o por hogar en un tiempo prudente, porque la gente salía indiscriminadamente. Era tan fácil pedir el permiso por internet que en realidad no era una medida de autocuidado, sino que lo pido y salgo a pasear mascotas, a comprar 1 o 2 veces, en lugar de entender, ¿cierto?, que finalmente lo que tú dices, esto de mantenernos en casa parece ser la medida más responsable. Y por otro lado, lo de ayer, ¿no? Lo de los permisos de circulación, filas y filas de personas muy cercanas una a otra. Entonces, Sí, vi esas imágenes. efectivamente, eh, ya que nosotros... Sí, vi esas imágenes del permiso de circulación ahí. Yo vi la de Serena, pero me comentaban que pasó a lo largo de todo el país. Y es muy preocupante porque, te digo, los efectos de este mal comportamiento se verán en 2 o 3 semanas. Y el problema que hemos tenido acá, y que probablemente con causa también de la alta tasa de mortalidad que estamos registrando, es que el sistema de salud puede fácilmente entrar en crisis. Ahora, en el norte los hospitales han hecho un tremendo esfuerzo en crear casi de la nada nuevas camas, especialmente para la terapia intensivas, porque la percepción de la enfermedad ha ido cambiando de una forma, y el contagio mismo han ido cambiando de una forma muy rápida, mucho más rápida de lo que fue nuestra habilidad de reaccionar. Al principio había comentado, y esto para lo que y ahora estamos viendo que en realidad hay fallecidos también de personas con un historial médico perfectamente normal, sano, y con una edad con un medio de edades que se va rebajando. Y eso es como, sí, preocupante, y esperemos que la gente entienda que la única manera para limitar y también hacer como más corto este periodo, ¿no?, de limitación de las libertades personales, es solo a través del respecto de estas medidas de autocuidado. De ser autorresponsable, porque al no salir, al tomar las precauciones necesarias y al no saber quién quizá ya asintomático puede ya transmitir la enfermedad, al portarme bien, yo cuido a ti y tú cuida a mí. Esta responsabilidad mutua que debería ser como la base, ¿no?, de una sociedad civil. Y muchos de los comportamientos que hemos visto hasta el momento lamentablemente no han sido tales. Así es, mira, me escribe por interno nuestro director de investigación, Sergio Torres, dice que por supuesto te manda muchos saludos, que te extrañan y que tengas mucha fuerza para lo que esto está día ya. Y me dice, ¿qué le dirías a los estudiantes que son un grupo de riesgo o no? ¿Cuál sería el mensaje que le pudieses dar a tus estudiantes de pre y posgrado respecto de cómo manejar esta estadía en casa y estos tiempos de alto contagio? Bueno, un saludo a Sergio. Esperamos volver a vernos pronto. Sí, los estudiantes por el rango de edades que tienen, como natural, y también se ha comprobado aquí en Italia, son el grupo de personas que, especialmente al principio, tiende a no entender la importancia del autocuidado, de mantener la distancia, del no salir. Entonces, la recomendación que pueda hacer es, a pesar del aburrido que pueda ser, mantenerse en casa es la manera más directa, más efectiva de cuidar no solo su propia persona, sino también sus seres queridos. Porque un joven que sale, entra en un bar, está en contacto con personas que pueden tranquilamente, lo estamos viendo acá, ser asintomáticas y ya transmitir el contagio, significa después aumentar nuevamente el riesgo que regresando a la casa vayan contagiando a su propia familia, a sus propios seres queridos. Acá decían,
la mejor manera de cuidarse ahora, por ejemplo, es alejar los niños de sus abuelos, que parece como cruel, pero en realidad los niños son el grupo más fuerte, ¿no? Las estadísticas muestran que los niños, no sabemos bien por qué, parecen no enfermarse o se enferman con síntomas muy leves. Y serían como un arma peligrosa en ese sentido si se acercaran demasiado a los abuelos, ¿no? Entonces y esa es la dimensión psicológica, el drama psicológico de esta enfermedad, que está de alguna forma alterando, casi quebrando relaciones familiares, ¿no? Las relaciones familiares más íntimas. Entonces, cuidarse en casa. Y aquí hay una frase que me pareció como iluminante de mucha gente que decía, especialmente gente de nuestros papás, fueron de la generación que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, acá en Europa. Los bisabuelos fueron de la generación que combatieron en la Primera Guerra Mundial. Entonces vivieron, ¿no?, un drama como muy fuerte. A nosotros al final nos están solo pidiendo de quedarnos en casa, sentado en un sofá, por algunas semanas. Entonces hagamos esfuerzo para contener lo que ya es un drama y que será, una vez que esta pandemia, hasta que la emergencia médica habrá terminado, probablemente será un drama económico y social. Entonces, tenemos mucho más fácil, pero juntos, con la colaboración de todos, lo podemos solucionar de forma responsable y de forma exitosa. Así es, yo comparto lo que tú dices, me parece que esa frase es bien decidora. Finalmente, aparentemente no estábamos acostumbrados, comillas, a aburrirnos. Yo no puedo decir lo mismo, tenemos más trabajo que nunca en situaciones así, pero la verdad es que entiendo que hay otras personas, no sé, mis mismos padres o tengo familiares y amigos que no pueden teletrabajar porque sus trabajos son físicos y están en casa por indicación, porque son grupos de riesgo. Entonces, claro, el tema de aburrirse parece ser un gran problema, pero tú me decías hace un rato cuando preparábamos la entrevista, algo que me quedó dando vuelta y es como el aburrimiento es la mejor opción que nos puede pasar, ¿no? En tiempos como estos. Y cuando uno cambia esa perspectiva y se da cuenta que en realidad aburrirse es un privilegio, porque la otra opción sería estar contagiando o ser contagiado y estar viviendo la enfermedad, miras la situación desde otra óptica. Así es que yo creo que sí, que esa es la reflexión. Mientras otros combatieron y dieron sus vidas, también nosotros lo podemos hacer, podemos cuidar vidas siendo responsables y autocuidándonos. La universidad ha trabajado mucho la línea de autocuidado. Aprovecho de agradecerle aquí a todos los académicos, a la comisión de COVID, a la gente que dé soporte de tecnologías de información, a la unidad de análisis que está trabajando también el Big Data, una serie de capacidades institucionales que están hoy día articulándose al servicio de la comunidad local para poder llegar con contenidos relevantes y también con acciones relevantes para poder combatir entre todos lo que nos está pasando. Voy a dejar un poco lo del COVID y cómo se ha vivido para que vayamos ahora a un aspecto bien puntual y que tiene que ver con las clases. Para todos, a pesar de que yo ayer leía a mis compañeros españoles y decían, mira, en realidad las universidades y la educación estaba preparada para esta situación porque ya hace mucho tiempo venía haciendo clases online. Y sí, yo comparto que hace bastante tiempo que lo venimos haciendo, pero no ha sido de manera sistemática, ni ha sido nuestra principal herramienta, siempre había sido como un complemento a la clase presencial, por lo menos en la realidad de la Universidad de La Serena. Por lo tanto, no es tan fácil para nadie subirse de un rato a otro al 100% online. ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso? ¿Te subiste ahora? ¿Venías de mucho antes trabajando en esta modalidad? Cuéntanos un poco de eso. Yo tenía ya experiencia de manejo de estas herramientas de videoconferencias porque por trabajo me había tocado ya en pasado como tener reuniones con gente que estaba al otro lado del planeta. Entonces era como algo que ya un poco había explorado como posibilidad de comunicación. También, aún si muy puntual, posibilidad de enseñanza, porque yo soy astrónomo, entonces a veces me tocaba ir a observar
a los telescopios, pasaba, no sé, 4, 5, 6 noches en muchas clases, igual le proponía a los estudiantes hacer clases virtuales. Entonces, de alguna forma era un mecanismo que ya había probado y, claro, no de forma tan masiva y continuada. Ujú. Mi opinión al respecto, mira, es que son tremendas herramientas que tenemos. Obvia y banalmente, las clases online no pueden ser como clases presenciales, pero si hacemos de necesidad virtud y si consideramos la situación que tenemos, pueden ser un recurso que tiene muchos lados positivos. Porque nos permite la tecnología en general seguir interactuando. Imagínense cómo hubiera sido esta cuarentena si no teníamos celulares, internet, ¿no? Y esta ventana virtual hacia el mundo. Y igual, como la oportunidad en unas situaciones anómalas, ¿no? Atípicas, nos obligan de alguna forma a reinventarnos, reinventarse. Entonces Ujú. puede ser la ocasión para quizá, ¿no? Tener ese chispa de creatividad que permita, ojalá, hacer clases de alguna forma más entretenidas, sabiendo que el estudiante igual está mirando una pantalla y ve a sus compañeros también en una pantalla. Yo creo que la regla ahora para que el proceso sea exitoso es tener un espíritu proactivo a ambos lados, porque obviamente el esfuerzo va Mm. no solo y no tanto por la parte del profesor, sino también por la parte del estudiante, ¿no? Que está encontrando, imagino, las mismas dificultades que tenemos nosotros o hasta peores. Eh, yo en mi personal tengo la suerte, y les doy un saludo si están escuchando, que el grupo de estudiantes que tengo ahora ha sido súper proactivo, están súper comprometidos, quizás hasta más que antes, en más las clases y siempre están presentes online y a través quizás de una forma bastante confidencial, ¿no? de hacer clases, eh, porque es como si estoy entrando en su cuarto, en su casa con, con la cámara. Hemos también superado, estamos más allá de la vergüenza de hacer preguntas. Entonces Ujú. las clases, esta es mi percepción, ojalá ellos puedan confirmar, igual tienen un mínimo de interacción que permite desarrollar una casi normalidad. Repito, estamos de acuerdo, no es la normalidad, porque no estamos en una situación de normalidad, pero podemos lograr acercarnos a la normalidad y pretender que estemos todos juntos, donde vamos a tener la misma duda, vamos a tener como la misma posibilidad de interactuar, como si estuviéramos en clase. Y le digo, es divertido como ver que, no sé, el estudiante recién despertado que aún está en pijama, a veces yo también. No puedo decir que me encuentro despeinado en la mañana, pero igual como medio. Y es todo como un ambiente como más relajado. Es cierto, yo creo que a veces nos enfocamos tanto en el resultado, ¿no? Lo que queremos es discutir contenidos, debatir ideas, que está bien porque eso es lo que nos apasiona y finalmente nuestra función es formativa. Pero por otro lado, también está la parte humana, ¿no? Esto de tener la atención en que finalmente todos estamos en situaciones excepcionales y como dices tú, a las 8:30 de la mañana o a las 8 de la mañana que partes tu primera clase, probablemente más de alguno haya resuelto levantarse de la cama hace un ratito nada más. Eh, entonces, claro, aprovechar esas instancias para generar relaciones finalmente interpersonales que al final van a favorecer los procesos de aprendizaje. Sí, eso está bastante estudiado ya, de que finalmente la motivación, ¿cierto? Y el sentirme a gusto en esta comunidad de aprendizaje que hacemos profesores y alumnos es lo que también favorece que tengamos la motivación suficiente para el autoestudio, que finalmente uno lo puede hacer, ¿cierto? Después de desconectarse de estas plataformas. Claro. Claro, y de hecho creo que de alguna forma esta experiencia con todo lo malo y ojalá algo de bueno que está yendo, nos permitirá también madurar juntos, porque es una experiencia nueva a ambos lados. Y me imagino, espero, ¿no? Que cuando ojalá pronto vuelva a la normalidad, igual pensaremos de vuelta a esta experiencia con una sonrisa, imaginando, no sé, haber visto el estudiante
que se conecta de su cuarto, donde ya, por ejemplo, un estudiante me ha presentado su gato y ya conozco, ¿no?, sus costumbres y igual ellos viendo como, yo que digo calladita, mi hija que entra curiosando qué hace el papá. Le digo, como decías tú justamente, le añade una dimensión humana que quizá dentro de la academia, ¿no?, de los departamentos, como queda un poco afuera. Y esto, si queremos, es algo que no, una posibilidad más que nos está ofreciendo esta contingencia y esta manera de la clase de remoto. Mira, para ir finalizando, quería yo dejarte dos reflexiones o también información que a uno le llega por redes sociales. Entonces, yo creo que hay dos extremos que pueden ser nocivos para esto de usar la tecnología al servicio del aprendizaje. Por un lado, he leído de algunos estudiantes que no solo de nuestra universidad, sino que en general del país, y sobre todo a las madres que tienen hijos en etapa escolar, de que al final la clase online es tan agobiante y hay tanto que hacer que está difícil seguir el ritmo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los alumnos? Oye, los profesores creen que esta es la única clase que yo tengo y en realidad tengo varias clases en el día y, y las clases, así como lo estamos haciendo nosotros, ¿cierto? También otra de las quejas que yo he detectado es que los profesores hablamos demasiado rápido y que monopolizamos la palabra. Entonces hay que estar atendiendo al computador, no sé, 45 minutos, una hora, y se hace muy agobiante para ellos. Y por otro lado, también colegas que pueden tener ciertas aprensiones a hacer clases de esta manera y prefieren a lo mejor solo utilizar los repositorios, ¿no? Subir guías, recomendar lecturas o algún material audiovisual y que a lo mejor utilizar esta plataforma como Zoom, que es la que estamos usando nosotros y que permite chatear en línea o permite para esas dos situaciones que seguro tú las viviste, las sigues viendo. ¿Cuál es la recomendación o el aprendizaje? Mira, haciendo referencia a mi experiencia particular, ah, que está basada, bueno, también en el sentido común de alguna forma. Yo creo que puedo entender, ¿no?, la dificultad de la novedad en hacer clases y ponerse ya como de cara enfrente a una cámara. Puede generar, ¿no?, una incomodidad entendible por parte de los profesores que quizá prefieren, como decías tú, entregar materiales. Pero el problema de la cuarentena es justamente, ¿no?, el corte abrupto que hubo en las relaciones sociales. Entonces, si logramos igual mantener un mínimo a través de un contacto visual, aunque sea a través de una pantalla, eso en términos de docencia creo que igual va a ser mejor de cualquier material bonito que podamos compartir. Eso sin duda. Y claro, hay unas dinámicas en la enseñanza, en la didáctica, que sea presencial o que sea online, quedan. Quizá en un factor de escala diferente quedan. Y obviamente, si yo hablo de una forma aburrida, 1 hora y media seguidas, los estudiantes no aguantan. Esto es claro. ¿Y quién aguantaría? O sea, todos nosotros estuvimos en reuniones que parecían no terminar y estamos ahí como medio muertos en el sillón esperando que terminara, ¿cierto? Entonces, claro, una recomendación que se podría hacer, entender que obviamente mirando una pantalla, no estando presencialmente en una sala, quizá la atención, ¿no?, puede disminuir más rápidamente. Entonces, quizá hacer como un break más chistoso, contar algo, desviar un rato. Yo, por ejemplo, me comprometí a mi estudiante, una vez que estamos hablando de algunos procesos físicos, me comprometí cuando volvía a cocinarle un plato de pasta italiana, rigurosamente italiana, donde pueden ver cómo efectivamente algunos de esos procesos en el agua que hierve se reproducían. Y ahí me pareció que la idea le gustó bastante, quizá porque no saben cuánto malo soy como cocinero, pero eso no se lo vamos a contar. No, Así claro, que, hasta yo quiero ir. Después de esta oferta, hasta yo quiero estar en eso. Oye, bueno, me dicen que no me olvide de preguntarte unas cosas que nos están llegando por chat, así es que
a ver si te los puedo nombrar. David Abrigo, por ejemplo, pregunta ¿qué tan real es medir a las personas por la temperatura? Yo sé que te saco un poco y volvemos al tema del coronavirus, que es lo que más le interesa a la audiencia. Ya. ¿Qué tan real es medir a las personas por la temperatura si hay un periodo asintomático? Porque si ya tiene temperatura, puede haber contagiado a muchos. ¿Qué opinas de eso? Claro. Bueno, hago una precisación que me parece como importante. Yo no soy médico, no soy, entonces lo que puedo contestar de esta pregunta es lo que me dice el sentido común y lo que escucho en la tele. Efectivamente, eso parece haber sido un problema, porque hay mucha gente que no tiene síntomas, no tiene fiebre y ya puede ser contagiosos. Y esto se ha reflejado obviamente en un número de, ¿no?, contagiados que ha aumentado exponencialmente sin entender de dónde surgía el problema. Y por eso es súper importante mantener la distancia social y la cuarentena de los 14 días, aun si uno está aparentemente sano, esperar que efectivamente, ¿no?, pasen el periodo de incubación para estar seguro. Y hay manera con la cual otros países, lamentablemente no Italia, han intentado como limitar esta debilidad intrínseca del sistema, eh, básicamente controlando de forma sistemática a través de la tecnología cómo cada persona que regresaba, por ejemplo, de un país extranjero o que estaba en una condición potencialmente peligrosa, se iba moviendo a través por ejemplo, chequeando el GPS del auto o del celular, una medida que, por ejemplo, han implementado en Corea del Sur y que parece haber sido efectiva en contener el contagio. Y esto obviamente le ha permitido de forma como instantánea ver los contactos que cada persona tenía con los demás. Y aquí surge un problema que se ha dado en otros países, se ha dado en Italia, sobre cómo balancear lo que es la salud común y con nuestra privacidad. Ujú. Y, y eso es como un debate que a veces se enciende harto, porque obviamente esta cuarentena de alguna forma, ¿no?, está también limitando libertades con la cual nacimos, que creíamos garantizada. Entonces ahí a veces, mi opinión personal, quizá un bien común al cual tenemos que sacrificar momentáneamente alguna de estas libertades. Y si hoy no puedo salir a trotar, pero esto me permite de alguna forma cuidar a mis papás y a todas las personas que puedo cruzar en la calle, esto va a ser importante. Tengo también una pregunta, pero un comentario que te lo voy a compartir de Maximiliano Jiménez Rojas. Dice, tecnología está disponible, pero hace falta un cambio cultural. Me imagino que esto tiene que tener la voluntad de poder utilizarla. Claro, También Elena perdón, Tapia. se cortó un poco el audio, no he escuchado el comentario de Maximiliano. Maximiliano Jiménez dice que la tecnología está disponible, aparentemente para hacer clases, yo creo que a eso se refiere, pero hace falta un cambio cultural. Y Elena Tapia, que ya te había saludado antes, también ella comenta y dice, Italia no identificó el paciente cero, que es lo que tú comentabas hace un rato, y entonces el virus había estado activo durante varias semanas y transmitido entre personas que no tenían síntomas o que confundían el coronavirus con una gripe simple. También tengo aquí otra pregunta que me están llegando por interno. Me dice Max que pudiese ser interesante compartir esto de tener rituales en la clase, aunque sea online. El inicio, el cierre de la clase, para poder encuadrar bien los espacios de clase y de teletrabajo, si eso te ha funcionado a ti, por ejemplo. Sí, sí, eso es como mantener como un esquema como importante. Y por ejemplo, yo con el Zoom intento siempre conectarme un poco antes del horario oficial y a veces pasa, no sé, que algún estudiante ya se conecte como más tempranito. Entonces, como nuestro espacio para conversar, ¿no?, de cómo le está yendo la cosa, tanto a nivel de vida personal como de docencia. Aprovechar, por ejemplo, cortar nuestro espacio si quieren, ¿no?, en este ambiente más íntimo donde somos solo dos personas en cámara y no 7, 10. Si tienen una pregunta, si, ¿no?, se atreven a quizá a pedir que se le repita lo que no fue claro en un momento anterior. Y sí, yo creo, o sea, la sensación que estoy teniendo, a pesar de alguna dificultad objetiva, ¿no?, de la clase de remoto, es que en realidad las dinámicas que se pueden instaurar
son muy parecidas a las que tenemos en la clase presencial, cuando sepamos ser lo suficientemente proactivos y cuando nos pongamos en la situación que, claro, aceptamos que la clase virtual no es como la clase presencial, pero que la única manera que tenemos de hacerlo y que es una oportunidad de igual hacerlo bien. Y comparto al 100%, y sería como un punto de partida por una reflexión infinita, el comentario de Maximilian, me parece, Sí. que el cambio cultural es esencial y donde quizás estamos fallando es que se le pide a la gente un cambio, ¿no?, de mentalidad en un tiempo tan rápido en donde un cambio de mentalidad realísticamente no es posible. Pero eso lo estamos viendo en la manera súper diferente en cómo la población está reaccionando, ¿no? En Corea del Sur, en Italia y en otros países. Nosotros somos, ¿no?, más latinos, entonces somos más irrequietos de alguna forma por definición. El respecto de las jerarquías sociales, de las autoridades, que es típico, ¿no?, de algunas sociedades de Extremo Oriente, quizás hasta favorecido, ¿no?, el contenimiento de la enfermedad, porque cuando le dicen quédate en casa, que sea con el método chino como medio dictatorial o que sea con el método no cultural de los coreanos, del coreano del sur, igual quizás es más efectivo de lo que hemos intentado hacer nosotros. El gobierno justo hoy ha confirmado que tenemos que estar en cuarentena hasta el 13 de abril mínimo. Y ya veo mucha gente que en las redes sociales empieza a ir, no, pero como 2 semanas más, nos habían dicho no habíamos aún que estábamos ya alcanzando, ¿no?, el máximo de los contagios, entonces difícil como... Y el cambio de mentalidad, sí, la autorresponsabilizarnos es el desafío más grande que tenemos en este momento y también la oportunidad más grande que tenemos para mejorar como sociedad. Aquí tengo otra pregunta, dice Carlos Vara, nuestro director de vinculación con el medio, y dice, ¿qué tiempos se manejan en Italia respecto a la posibilidad de volver a una, comillas, relativa normalidad? Buena pregunta. Aquí hay se escucha un poco de todo. Entonces, la sensación que tengo es que igual las autoridades intentan de alguna forma no asustar a la gente, pero sin dar falsas expectaciones. Lo que ahora parece estar bastante claro, aún si no oficial, es que el año escolar ya ha terminado. En condiciones Okay. normales habría tenido que terminar en junio y probablemente una vuelta a clase presencial antes de junio es muy improbable. No ha sido oficializado, pero es como casi garantizado que no se va a volver. Entonces el paso siguiente es entender qué hacer con los estudiantes que, por ejemplo, estaban reprobando un ramo o que tienen los exámenes el equivalente de la PSU en Chile, básicamente. Mm. Y es todo ya que la evolución es tan rápida, también estas discusiones siguen como evolucionando rápido y no hay una respuesta oficial hasta el momento. Pero sí, es muy improbable que se vuelva a clase en junio. Aquí tengo una pregunta que te lleva más al ámbito profesional de la astronomía, así que se le agradezco a Patricia Castro, que dice, en forma inédita se han parado las investigaciones en los observatorios. ¿Qué pasa con las investigaciones? ¿Qué pasa con los RUN? ¿Qué pasa con? Me perdí la última frase. ¿Qué pasa con las investigaciones? ¿Qué pasa con los RUN? O si fuera en inglés, RUN, no lo sé. No A ver. sé si es un término Sí, técnico. sí, sí. Mira, creo caso único desde de la historia de la astronomía recién, moderna, efectivamente todos los observatorios están cerrados. El domo está cerrado, no hay toda la gente que normalmente está en la montaña dando vueltas, ya no está y hay como una interrupción de la actividad. Y si consideramos también podríamos decir, el gasto económico, ¿no?, de tener estas maquinarias paradas por todo este tiempo, es igual impactante. No se hacen observaciones, no se están tomando nuevas observaciones, pero normalmente hay siempre hartos datos de archivos con la cual el investigador puede trabajar, ya que el proceso que lleva a un astrónomo a observar el resultado de un camino bastante largo de pedidos de tiempo a través de propuestas formales que caen semestralmente. Hasta el momento, el cierre de los observatorios está causando un atraso en la publicación de lo que se llama el Call for Proposal
o sea, el llamado a presentar propuestas de observación para el semestre que viene. Yo hago también parte de una comisión que asigna parte del tiempo chileno en los telescopios que están en el suelo nacional, y normalmente habría tenido que salir ya estos días, en este periodo por lo menos, el llamado, y esto no va a pasar. Se ha postergado indefinitivamente porque estamos básicamente dependiendo de cuándo los observatorios volverán a abrir, que dependerá obviamente de cómo evoluciona la situación. Estamos en un periodo sí, de espera. Bueno, así es, pero ya recibimos noticias, ¿cierto?, de la ONU diciendo que esta es la crisis global más grande desde la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que esa es la dimensión que uno tiene que tener a la vista para entender, flexibilizar, empatizar y en el fondo saber que todos estamos haciendo lo mejor que podemos desde nuestros ámbitos profesionales, personales, para sobrellevar una situación que nos afecta a todos, que no tiene distinción ni de nacionalidad, ni de raza, ni de estrato socioeconómico. Así es que yo creo que nos quedamos con esa frase y con esto de que está tan lejos y tan cerca, y que mientras más cerca lo veamos, más responsables vamos a ser, porque finalmente queremos a los que conocemos, a los que son nuestro entorno, y deberíamos también querer a todos los que cohabitan con nosotros este planeta. Así es que, Rodolfo, yo te mando un abrazo, nuevamente las gracias por querer participar de este formato, que iban a ser 15 minutos y al final fueron 40. Yo espero que quienes nos hayan seguido en el canal de YouTube hayan encontrado esta conversación interesante, y vamos a invitar a otros colegas a sumarse para que podamos ir conversando y haciendo comunidad, porque somos comunidad aunque estemos muy lejos, aunque haya un gran charco de diferencia entre Italia y Chile, pero te queremos mucho y te esperamos pronto en Chile, sano y salvo con tu familia. Muchas gracias, un abrazo a todos también y cuídense mucho. Que estés muy bien. Gracias a todos y Chao. gracias a Carlos Pedrero, que está en el switch haciendo la transmisión streaming y es del Centro de Informática y Computación de la Universidad de La Serena. Gracias, Carola, te pasaste. Chao. Chao.